de qué difícil que es el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Porque tiene que ser independiente, pero no tanto. Tiene que estar acorde con las políticas, obviamente, que lleva adelante el Ejecutivo, pero el Ejecutivo a veces se enoja con el Central si toma otra determinación, si tiene que controlar la inflación o qué tiene que hacer, las internas que había. ¿A vos te tocó internas como ahora Caputo con Duhovne? Mira, siempre hay distintas posturas, pero verdaderamente la etapa que a mí me tocó en el Banco Central, 2014-2015, cosa que yo trabajé muchos años en el Banco Central como economista antes, la verdad es que, digamos, se tiraba para el mismo carro. Por supuesto había posturas naturales entre el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, pero la verdad que lo que estamos viendo y la visibilización de esta interna es pornográfica realmente, ¿no? Y en el medio estamos los argentinos, ¿no? Interrumpo un segundito porque nos está convocando Roberto Di Sandro desde Casa de Gobierno. Una información de último momento. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Mañana se reúne urgente el Gabinete Nacional cuando llegue el presidente de la Nación. ¿Esta es la información de último momento? Y además te quiero decir, Rosario, que el presidente, de acuerdo a la información que hemos obtenido aquí en Casa de Gobierno, los cronistas acreditados, el presidente se sorprendió esta mañana entre las 7 y las 10 cuando fue informado de la renuncia del presidente del Banco Central. Ya sabía que iba a renunciar, no sabía. Pero no en el día de hoy, sino después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué se dice pasó entonces para que si el presidente estaba al tanto de la renuncia, sucediera hoy y no después? El presidente se sorprendió esta mañana, según la información que tenemos, y se quedó ahí asombrado ante el hecho de que su amigo de toda la vida haya realizado este operativo medio extraño que le cayó al presidente y a todo el gabinete, y evidentemente mañana se van a aclarar una serie de puntos cuando se reúna el Gabinete Nacional. Y nosotros estamos a la expectativa de cuál va a ser la respuesta que le dará el presidente de la Nación a Caputo a raíz de esta acción y de esta actitud. Así que quedamos a la expectativa, Rosario. Gracias, Roberto Di Sandro, como siempre, con el último detalle. Reunión de gabinete, es importante saberlo. Estaba acordada, entonces, la presentación de la renuncia. Por ahí Lagarde no le avisó a Macri. ¿Vos crees que se decidió en otros lugares esa renuncia? Y mirá, a ver, hay algo que es evidente y reconocido. O sea, Caputo hizo cosas sin la venia del FMI. Más allá de las internas. ¿Pero no se decía que él todos los días llamaba por teléfono para pedir permiso? En algún momento se comentó eso, ¿no, Agustín? Que Caputo llamaba por teléfono casi todos los días. Sí, en algún momento se dijo eso. Lo que pasa es que en realidad hay muchas idas y vueltas y no se termina de entender. En algún momento se decía eso, se decía que el Fondo Monetario le había exigido dejar de intervenir y que iba a hacerlo. Entonces, por momentos se corría, el dólar subía, salía a intervenir de nuevo. Entonces se decía, che, pero ¿pidió permiso o no? Sí, llamó, pidió permiso. La realidad es que hace rato que la política monetaria del Banco Central, la política cambiaria, no se entiende. Nadie tiene idea para dónde está yendo este organismo tan importante en Argentina. ¿No se entiende? No, la verdad que no se entendió para nada, pero lo grave son las consecuencias, porque el resultado de esa política fue una devaluación del 91%, una pérdida de reservas de 15.000 millones de dólares, que hubiera sido 30.000 millones si no entraba el desembolso, es decir, nos consumimos ya el desembolso. Y por otro lado, una suba en la tasa de interés del 60%, que pone en virtual quiebra la economía productiva y que no paró la corrida. Entonces, no la entiende el ciudadano común, no la entienden tampoco en Wall Street, pero en el interín hay un daño enorme, y lo cierto es que a partir de la renuncia de Caputo, el Banco Central se corre del mercado de cambios, y todos lo sabemos. Con esta incertidumbre, donde los exportadores no liquidan y donde el único refugio es el tipo de cambio, esto es una invitación a una gran devaluación y a un nuevo traslado a precios. ¿Y Sandleris puede sí funcionar en el esquema? ¿Asegurar lo que pretende al menos el presidente? Mira, yo diría dos cosas, ¿no? Creo que, el Banco Central pudo haber hecho las cosas mucho mejor. Creo que una gran mala praxis por parte del Banco Central, porque ya te digo, uno puede controlar el dólar,
o proteger las reservas, o estimular la economía, no han hecho nada bien. Ahora, hubo mala praxis de Sturzenegger y de Caputo. Exacto. Ahora, ¿por qué esto? Porque el Banco Central funciona dentro de lo que es una política económica y esta dolarización, esta devaluación, se da a partir de dos grandes políticas centrales que toma Macri. Una que el Banco Central tiene parcial responsabilidad y otra no. La que tiene parcial responsabilidad es la desregulación financiera que se hizo en estos 2 años, que provocó la bicicleta, el gran endeudamiento y que ahora posibilita la fuga. Eso es responsabilidad parcial del Banco Central. La otra gran cuestión, y que afecta al aparato productivo, es la apertura importadora. Es este gran déficit externo que está, junto a los tarifazos, las tasas de interés, quebrando a la industria. Rosario, en un momento y en un contexto donde todo el mundo está defendiendo su mercado interno, protegiendo su economía, donde hay una guerra comercial, es absolutamente demencial. Porque, a ver, en los años 90, y yo no compartía la política de Menem, pero el mundo iba hacia una apertura comercial. Ahora estamos desprotegiendo nuestra economía cuando las grandes economías del mundo están poniendo todos sus incentivos para protegerlo. Entonces, si mantenemos estas políticas insostenibles, inconsistentes, lo que puede hacer el Banco Central es acotado, porque todo lleva a una economía donde faltan dólares, donde ya no tenemos los dólares del endeudamiento y donde los dólares del FMI son insuficientes y se van por la fuga de capitales. Ahora, si esto nos pasa con Messi, porque así fue calificado por el jefe de gabinete. Yo hoy preguntaba, antes estaba Alberto Fernández y Agustín, quién sería Sandleris futbolísticamente hablando, y hablaron de alguien de la B. Digo, entonces, ¿qué le espera a la Argentina? Y si no hay un cambio de 180 grados en la política económica, y la verdad que nada amerita, a por menos hasta acá, creo que lo que se ve es que Macri ha atado la suerte del país al Fondo Monetario Internacional. Y vuelvo a decirte, o sea, las decisiones de política económica, decía recién Agustín, consultó, no, es patético, es penoso, ¿no? O sea, una renuncia a la soberanía que lo que hace es que nos quedemos sin instrumentos de política y sin políticas para enfrentar una crisis. Así que si esto sigue así, es más de lo mismo. Más devaluación, más inflación, más recesión, más desempleo, más crisis social. Entonces, para parar esto, hay que cambiar 180 grados de la política económica. Frenar la apertura importadora, desandar los tarifazos, bajar la tasa de interés, recuperar el poder adquisitivo del salario. No parece, a menos que realmente la gravedad de la crisis le abra los ojos al presidente, sí, que vayamos por ese camino. Ahora, ¿qué es lo que ve Macri que quizás nosotros no vemos? En el sentido de que él dice hay que enamorarse del Fondo Monetario Internacional y que ese es el camino. Enamorarse del violador. A ver, esto ya lo hemos vivido, ¿no? O sea, pasó en los 90, y aparte no solamente pasó en la Argentina, los países que siguieron los dictados del FMI terminaron siempre. Grecia es una economía también desarrollada que es un ejemplo. Por ajustar, tener 3 programas con el FMI, ¿cuál es el resultado? Más endeudamiento, más desempleo, más desigualdad. Hay un solo ejemplo, vos sabés, que digo de cara a lo que podría ser otro gobierno que se plantea el FMI, que es el caso de Portugal. Portugal tiene un gobierno, una coalición del socialismo y la izquierda, que le dijo al FMI, sigamos, pero yo tengo que crecer, tengo que tener más déficit fiscal, voy a aumentar los salarios y creciendo más voy a poder solucionar el tema fiscal y voy a reducir la deuda. Y lo hizo en 4 años. Es decir, si no hay un gobierno que se le plante al FMI y le diga, no, la política la decidimos en Buenos Aires, en Argentina, de acuerdo a los intereses argentinos, la prioridad es crecer, y crecer para poder eventualmente pagar la deuda, porque si el único objetivo de este gobierno, como sea, es pagar la deuda, el ajuste fiscal y la recesión, y eso también lo conocemos los argentinos, es un camino que conduce al precipicio y ni siquiera a tener los recursos para poder pagar los compromisos. Agustín. Sí, ¿crees, Alejandro? Es interesante este análisis que estabas haciendo. Nosotros venimos hablando ya desde que arrancó la presentación del presupuesto de lo que implica la carga de intereses, este fantasma del default que el propio presidente se encargó medio de tratar de, pero lo dijo, ¿no?, explícitamente, de negar en el día de ayer.
Digo, ¿vos creés que esta posibilidad de default es una cuestión cierta en Argentina con esta dinámica de la deuda? Y ¿cómo ves en ese marco la aprobación de un presupuesto que insiste en priorizar el ajuste para garantizar el pago de intereses de los acreedores, como el Fondo Monetario Internacional lo exige? Mira, si seguimos en esta dinámica, el tema de la deuda, que ya es un problema, vas hacia un callejón sin salida. ¿Por qué? Vos sabés que en los niveles actuales, la deuda en relación a la capacidad de pago que la Argentina, el Producto Bruto, ya está en un nivel del 80% mínimo, que es el doble de a fines del 2015 y es mucho más que en todos los años 90 y que aún en el 2001. Una deuda que es crecientemente de un plazo más corto, en dólares, porque antes teníamos el problema de las LEVAC, que eran en pesos, y las reemplazamos por las LETES, que es deuda en dólares. Así que si nos seguimos endeudando con esta magnitud y si agravamos el déficit fiscal y el déficit externo, la única válvula de escape es el endeudamiento, verdaderamente vamos hacia un sendero muy complicado con el tema de la deuda. Y creo que esto, vos que me mencionás el presupuesto, que es un presupuesto de ajuste y que de alguna manera reproduce y amplifica este problema, es un presupuesto que tiene todas las proyecciones con un dólar de 40,10 para todo el año que viene. Y esto no solamente opera por las expectativas o trata de inducir que va a haber expectativas más favorables. Hay que recordar que la proyección para este año era crecimiento 3%, inflación del 15%, es decir, proyecciones... Sí. Bueno, el tema el dólar a 19. Los voy a interrumpir un segundito. Sí, puede ser, sí, porque me dicen que está en línea Cecilia Naón, que fue embajadora en los Estados Unidos, y sería importante saber qué análisis se puede hacer del discurso del presidente ante la Asamblea de Naciones Unidas, con 3 ejes. Habló de la dictadura de Venezuela, habló de Malvinas, habló del terrorismo, del narcotráfico. Cecilia, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rosario, ¿cómo están? Bien. Mira, primer comentario que quiero hacer sobre el discurso de Naciones Unidas del presidente Macri. Sí. Habló de esos temas que decís, ahora podemos profundizar en eso, pero ante todo repitió unas cuantas palabras durante su discurso que me parece que son un reflejo exactamente opuesto de lo que es la realidad de la Argentina y de lo que es en realidad su propio gobierno. El presidente habló en reiteradas oportunidades de consenso y diálogo. Un presidente que hoy no tiene consenso ni adentro de su propio gabinete. Sabemos que hubo hoy un portazo del presidente del Banco Central y que está negando y acusando a quienes han decidido hacer un paro en protesta de la situación económica y salarial muy dura de la Argentina. Habló de sustentabilidad del presidente Macri. En un país que, como decía hace un ratito Vanoli, tiene un problema de sustentabilidad de deuda muy serio. Habló de inclusión de género, en una Argentina que está reduciendo su presupuesto destinado a programas de la mujer y que en general reduce en aquellas partidas en salud, en educación que más perjudican a las mujeres. Entonces, me parece que un primer análisis más general es de un discurso, una presentación que está muy desconectada y que más bien va a contramano de lo que es la realidad de la Argentina, tratando de hacer una suerte de truco de marketing, ¿no? Lo mismo que hizo en algún momento el presidente Macri en la Argentina. ¿Y a quién le habló, Cecilia? Me parece que en este tramo del discurso trató de hablar a aquellos países del G7 que no son Estados Unidos, tratando de presentarse como una suerte de líder responsable, de líder avanzado. En el tramo más sustantivo de su discurso, creo que mostró y dejó al desnudo una vez más el enorme y peligroso alineamiento de la política exterior de Argentina con Estados Unidos. Hay un elemento muy claro que tienen en común el discurso de Macri hoy con el discurso de Donald Trump. No sé si lo escucharon, Trump habló más temprano hoy en la Asamblea. Del único país de América Latina al que se refirió fue de Venezuela, también en términos sumamente duros, en términos muy críticos. Y me parece que acá está entendiéndose por qué Estados Unidos está teniendo un apoyo geopolítico tan sustantivo, tan grande respecto a la Argentina, también en el Fondo Monetario Internacional, con una Argentina que ha incumplido en 3 meses todos los compromisos que asumió con el FMI. Aún así se reafirma el apoyo geopolítico, se reafirma el apoyo a Estados Unidos, lo representa hoy Lagarde,
como la directora gerente del fondo. Y me parece que esto hay que entenderlo porque Argentina está cediendo soberanía, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos, con un discurso que se alinea en el tema de Venezuela muy fuertemente, siendo aún más duro incluso, o casi igual de duro que Trump, y que además toma toda la agenda de lo que se llaman las grandes amenazas, que es la línea, digamos, de Estados Unidos, clara, explícita de los documentos de Estados Unidos de Seguridad Nacional para el mundo y en particular para Ahora, la claramente región. con lo que estás dijo diciendo, Macri. Cecilia, está mostrando a una Argentina absolutamente dependiente de Estados Unidos. Yo creo que sí, yo creo que hoy Macri está sostenido fundamentalmente por dos instituciones que son sumamente impopulares en la Argentina. El Fondo Monetario Internacional, muy impopular por la propia historia del fondo en el país. Bueno, el presidente dijo... Porque no hablamos de cualquier gobierno de Estados Unidos. No, digo, el presidente dijo que hay que enamorarse del Fondo Monetario. Mira, me parece que necesitamos que el presidente se enamore de su pueblo, que se enamore de los argentinos, que piense en el bolsillo de los trabajadores, en quienes hoy fueron a hacer un paro, no para poner trabas, al contrario, para ayudarlo a este gobierno. Creo que el gobierno necesita no seguir cambiando figuritas y profundizando, sino más bien recalcular severamente el rumbo de la política económica. O sea, yo creo que el problema que tiene hoy la Argentina, la crisis económica, la crisis social, no se originó en Estados Unidos, no se originó en Washington, no se originó en Wall Street. Me parece que tampoco la solución va a provenir de ahí. Son ciudades, son sistemas que están con un montón de problemáticas y de intereses que superan a la Argentina. Y la solución tiene que venir de un plan económico, de un plan de desarrollo, de un plan de crecimiento, de un plan productivo. Hoy me parece que profundizar en este mismo camino solo da más ajuste y más deuda. Es lo que nos ha llevado a la crisis. Entonces me parece que tenemos que pedirle al gobierno que escuche realmente y que ponga consenso, que ponga diálogo, o sea, todas las palabras lindas que incorporó en su discurso, que no tienen nada que ver con la realidad de su gobierno, que son verdaderas, pero que no se reflejan en sus decisiones de gestión. Me parece que ante todo hay que recuperar esto, la autonomía, la soberanía, relacionándose con Estados Unidos, por supuesto, pero desde un lugar de independencia política y de soberanía económica. No es el camino que hoy está reafirmando el presidente Macri. Definitivamente lo dejó muy claro hoy en las Naciones Unidas en su intervención. Cecilia Nahum, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, un cariño para todos. Gracias, estamos hablando con la ex embajadora argentina en los Estados Unidos. Es verdad que lo que no se escucha en los discursos es la palabra productividad, ¿no? Todo tiene que ver con lo que llamamos aquí la bicicleta financiera o la timba financiera, y hablamos de las letras. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que debe hacer la Argentina? ¿Qué debiera hacer hoy un Banco Central de la República Argentina para traer calma a estos mercados, a este dólar, a esta inflación? Sí. Te retomo una idea que estábamos hablando y era, y ya te contesto brevemente lo que me preguntás, que es importante, en el sentido de que si el presupuesto incorporar un dólar más realista, aunque sea siguiendo la proyección inflacionaria del gobierno, la carga de los intereses de la deuda, lo que decía Agustín, y en la deuda sería mucho más preocupante y cercana a lo real de lo que la muestra el presupuesto. Ahora, ¿cómo se sale de esa trampa entonces, no? Y yo creo que la trampa, ¿cómo se sale de la trampa y de la solución? Viene por la pista que vos das, es la economía real. Es la producción. O sea, si nosotros creemos que a través del ajuste, la devaluación, el endeudamiento, todos los caminos que tomamos, vamos a solucionar esta crisis, estamos en mal camino. Entonces, el camino por ser más solventes pasa por reducir el endeudamiento y aumentar la producción. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y en parte con algunas de las cosas que estábamos hablando recién, es decir, hay que frenar ya esta apertura importadora, hay que poner control a los capitales especulativos, hay que bajar la tasa de interés y volver a dar créditos productivos, hay que recuperar el mercado interno con un aumento de los salarios y acuerdos de precios. Es decir, hay que solucionar el problema urgente de la brecha externa y hay que hacer que la producción vuelva a ser negocio en la Argentina. No como ahora que pierde todos los días con la especulación y así nos va. Seguimos charlando en un ratito nada más porque tengo que cumplir con una pausa. Enseguida volvemos. Hay otra historia, dale. Y hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.